puedo asegurar al 100%, pero se reduce muchísimo la incidencia. Entonces es posible que si progresa no sea, digamos, a un grado tan severo. Entonces sí le puede ayudar mucho. En realidad sí es algo que le puede mejorar mucho la calidad de vida. Perfecto, gracias. Listo. Y eso pues es otra tomografía, ¿verdad? Comparando igualmente un paciente de un pero mesocefálico y otro braqui, ¿verdad? Entonces pues desde el principio podemos ver la abertura de la nariz, totalmente diferente, ¿verdad? Ya un poquito más adentro, la porción alar del vestíbulo nasal. Aquí podemos ver esta puntita, pues relativamente normal, es delgadita. Vean que en estos pacientes es mucho más gruesa y amorfa, ¿verdad? Entonces, de hecho, en algunos pacientes no basta con solo retirar, pues, o abrir un poquito la nariz a este nivel, sino que tenemos que ir más adentro y retirar esta porción del vestíbulo nasal para que el aire pueda pasar, porque incluso a veces está aún más cerrado que esta imagen que vemos aquí, ¿verdad? Avanzamos un poquito más, lo que son los huesos etmoidales. Vean que aquí también ya está medio deforme. Vamos un poco más atrás. También, ¿verdad? Muchísimo más complicado. Vean que incluso el hueso y los tejidos blandos son mucho más gruesos, ¿verdad? Hay mayor cantidad de tejido, entonces pues eso cierra aún más el tamaño, ¿verdad? Del paso del aire. Aquí igualmente es el mismo corte, un poquito más para atrás. Vean la diferencia, ¿verdad? Del paso del aire y demás. Aquí seguimos para atrás, vamos para atrás. Y lo que es la nasofaringe, ¿verdad? Este punto que vemos aquí, pues aquí el paciente va a respirar súper bien, por aquí abajo es donde va a pasar el aire. Y vean que este pobre perro, pues en realidad, aparte de que está mucho más pequeño, tiene cornetes aberrantes, ¿verdad? Estas estructuras que vemos aquí no deberían estar, debería verse limpio como este que vemos a la izquierda. Estas son tomadas de este estudio, ¿verdad? Este artículo es de acceso libre, entonces si tienen curiosidad pueden revisarlo, pues de los cambios que tiene la nariz de los pacientes braquiocefálicos. Yo nunca he admirado a alguien tanto como yo admiro a ella. Y en el caso de los gatitos, pues no se excluyen de esto, ¿verdad? Es menos común porque tenemos menos razas brachiocefálicas, pero lo que es los persas y algunos himalayas y demás, pues también pueden padecerlo, ¿verdad? En este caso es un poquito diferente, pero pues básicamente la corrección es bastante similar desde el punto de vista funcional, ¿verdad? Entonces en este caso es más como que sea solo nasal el problema, el paladar no suele ser digamos, parte de la condición, pero vean la nariz de este gato y prácticamente no existe, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver postquirúrgico cómo pues se logra realizar pues una abertura muchísimo mayor de la nariz. ¿En serio? Con respecto a los cuerpos extraños, pues también es un sitio donde se pueden alojar con mucha frecuencia. A veces puede ser por mera inhalación, ¿verdad? Y pues que el paciente lo inhaló, o si tuvo algún regurgito, vomitó, se pueden alojar desde la nasofaringe pues hacia la nariz, ¿verdad? Entonces que por medio del vómito, como a veces de que se vomite o ya hay cierta cantidad de material que pasa a la nariz, pues si tiene la mala suerte de que había un cuerpo extraño en ese material, pues se puede quedar alojado en la nasofaringe. Generalmente son cuadros agudos, aunque a veces sí se queda ahí atorado el cuerpo extraño, ¿verdad? Puede durarse incluso semanas a meses ahí causando problemas. Entonces ya teníamos un paciente posiblemente con sintomatología pues crónica. ¿Qué se puede observar? Bueno, puede haber secreción nasal, puede haber halitosis, estornudos inversos es bastante común, ¿verdad? Cuando la nasofaringe es la que está afectada. Secreción nasal, puede haber incluso sangrado por la nariz, ¿verdad? Que haya epistaxis, que el paciente pues muestre molestia, ¿verdad? Él trata de frotarse la nariz, la cara, ¿verdad? Como para tratar de retirarse la molestia que tiene. Es bastante común que sean pastos, por ejemplo, zacate, pedacitos de zacate, especialmente con los gatos. Eso pasa muy frecuentemente. Y porciones, a veces ha sido hasta pedacitos del arbolito de Navidad, ¿verdad? De la casa, eso ha pasado más de una vez. Incluso una vez recuerdo que era una perrita, una Cocker Spaniel, y pues de hecho fue la doctora Erika la que hizo el tratamiento y la endoscopía. Lo que tenía era una porción de almendra, prácticamente toda la almendra que se había comido,
se le había alojado una nasofaringe y pues se quedó atorada, literalmente se quedó ahí haciendo un huequito en la nasofaringe, y ya era una perrita que llevaba tiempo con secreción nasal, con molestias, ¿verdad? Con estornudos, y la típica, pues se había tratado varias veces con antibiótico, el paciente pues mejoraba, la secreción mejoraba de aspecto y muchas veces se reducía, le daban corticosteroides y pues mejoraba un poco la situación, claramente porque estamos tratando los signos pues secundarios de la dolencia, pero pues al ratito volvía, ¿verdad? La situación era este cuerpo extraño que estaba perpetuando pues la rinitis en el paciente. Al examen físico pues podemos tener secreción nasal, serosanguinolenta, en realidad de cualquier índole. Casi siempre es unilateral, ¿verdad? En la mayoría de los casos, y puede que no obstruya totalmente, ¿verdad? Especialmente si es un pedazo de pasto como este caso de este perrito, pues no va a obstruir la totalidad del paso del aire. Si es muy crónico, puede dar pie no solo a infecciones bacterianas, sino que también a infecciones fúngicas, ¿verdad? Secundarias, entonces tener eso en cuenta. La radiografía nos puede orientar un poquillo, especialmente si el cuerpo extraño pues claramente es radiopaco, pero la mayoría de los casos no lo es, ¿verdad? Si es un pedacito de zacate, pues no lo vamos a ver en radiografía, y a menos de que ya hayan cambios muy crónicos, ¿verdad? De rinitis, puede que en la radiografía salga normal, ¿verdad? Y no notemos nada. Ahí pues la endoscopía sería pues lo ideal, porque nos puede dar el diagnóstico y de una vez podemos tratarlo. En la mayoría de los casos podemos quitar de una vez el cuerpo extraño. Y si hay signos de inflamación, de infección y demás, pues el tratamiento con antibiótico, y si eventualmente determinamos que hay hongos, pues también antifúngico va a ser necesario. Lo que es el absceso, ¿verdad? Dental o muela carnicera, a veces también lo mencionan así. El mejor nombre es como la fístula oronasal, ¿verdad? Se puede provocar o se puede ver en pacientes que tengan problemas, especialmente en los premolares. En el cuarto premolar es como el sitio más común, donde pues hay infección y problemas en la raíz del diente, y esta infección puede llegar a avanzar hacia pues arriba, donde tenemos pues la nariz, ¿verdad? Entonces puede provocar también signos nasales. No solamente este diente, en realidad puede provocarse en cualquier diente, ¿verdad? Que haga una conexión con la nariz, ¿verdad? Que provoque la fístula. En algunos casos, especialmente esos del premolar que les mencionaba, puede que incluso la fístula avance hasta la piel, como en el caso de este perrito, ¿verdad? Y a veces se hincha toda la carita, todo el cachetito del paciente y demás. Y pues hay que hacer un examen también de la cavidad oral en estos casos, ¿verdad? Para evaluar. Aquí podemos ver una sonda periodontal, ¿verdad? Donde pues pasa prácticamente directo, ¿verdad? Hacia la cavidad nasal. Generalmente, pues la secreción que vamos a ver en la nariz va a ser del mismo lado de la lesión, ¿verdad? Puede ser mucopurulenta, puede variar hemorrágica, ¿verdad? Depende mucho del momento donde la hayamos pues empezado a detectar. El paciente puede tener dificultad para abrir la boca, dolor al comer, que se rehúse, ¿verdad? También a veces a comer y demás. Puede haber aumento de salivación, halitosis también, ¿verdad? Y al examen físico, bueno, la secreción nasal suele ser unilateral, ¿verdad? Pues es solo un lado normalmente el que está afectado. A veces tiene la mala suerte y son los dos lados, pues claramente la secreción puede salir de ambas narinas. Y al observar la cavidad oral, pues vamos a ver la enfermedad dental, ¿verdad? O gingival, en la mayoría de los casos. Si el paciente pues no permite la evaluación despierto, sí vamos a necesitar hacer alguna sedación y demás para poder revisar, ¿verdad? Porque pues, como les decía, a veces puede ser muy doloroso para ellos. Y pues buscar signos de hinchazón y dónde puede haber pues la fístula, ¿verdad? Dónde puede estar conectado. A veces pasa mucho que se hace, tal vez no es tan evidente como este perrito, y se hace la rinoscopía, y por medio de la rinoscopía se logra ver la conexión con la cavidad oral, ¿verdad? Entonces, pues, tal vez en este caso no era pues, 100% necesaria la endoscopía, y con un examen tipo de la cavidad oral un poquito más profundo, ¿verdad? Pues pudimos haber llegado al diagnóstico y hacer el tratamiento de la cavidad oral, pero bueno, puede llegar a suceder. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? Bueno, a veces las radiografías de cráneo nos pueden ayudar, tomografía en los casos más complicados, pero suele ser necesario, en la mayoría de los casos, solo una evaluación dental bien realizada, y si hay sospecha de que puede haber alguna otra condición o demás, pues la rinoscopía nos puede terminar de ser complementaria. Generalmente la tomografía no suele ser necesaria. A veces pues es muy evidente, ¿verdad? Como en el caso de este perrito, ¿verdad? Que hay pérdida de pues casi que todas las piezas dentales, y pues el colmillo
que es de los que tienen la raíz más profunda, ¿verdad? Pues al perderse a veces la placa de hueso que queda es muy débil, ¿verdad? Y si eso le sumamos la infección que pueda tener, pues suele haber esta pérdida de tejido, ¿verdad? Que separa la nariz de la boca. Entonces, pues aquí cada vez que el paciente come, pues se le está metiendo agua y comida dentro de la nariz, ¿verdad? Perpetuando la rinitis. Y sí, también pues tenemos en cuenta que la población de bacterias de la boca pues pueden tener pase libre, ¿verdad? A la nariz. Entonces es bastante común que tengan pues rinitis bastante molestas en estos casos. El tratamiento, bueno, si todavía el diente está, pues hay que retirarlo, ¿verdad? Y obviamente con todas las raíces y demás, hacer una limpieza buena del área y cerrar la fístula, ¿verdad? A veces pues se requieren colgajitos y demás para poder cerrar este defecto. Y lo que es el manejo de la rinitis, ya sea con antibiótico, a veces se utilizan antiinflamatorios si es necesario también y demás. El pronóstico generalmente es bastante bueno, ¿verdad? Suele resolver también las molestias nasales conforme sí, cicatriza el área y se tiene la división de ambas cavidades. Si es algo muy crónico, puede que la rinitis se mantenga por cierto periodo de tiempo y tenga cierta producción de moco cristalino y demás por la inflamación crónica, pero no suele ser común. Si las molestias persisten, hay que evaluar bien si nos quedó algún cuerpo extraño ahí. A veces quedan raíces, ¿verdad? Que se han desvitalizado y a veces al momento de retirar el diente se quedaron sin darnos cuenta. O un fragmento del mismo paladar duro, ¿verdad? Del mismo hueso del paladar que pues se haya separado y se murió, ¿verdad? Se necrosó y ahí nos está creando algún foco de infección. Entonces en esos casos ocupamos hacer radiografías dentales y en el peor de los casos pues una tomografía si es necesario para determinar si es que tenemos un cuerpo extraño por ahí que se nos quedó perdido. Con respecto a los gatitos, ¿verdad? Que a veces tienen problemas del tracto respiratorio, ¿verdad? Y llegan como ese gatito de la imagen, ¿verdad? Lleno de lagañas, estornudando y con mocos y demás, pues es bastante parecido, digamos, a lo que es la tos de las perreras en el caso de los perros, ¿verdad? Desde el punto de vista de que hay varios agentes, ¿verdad? Que los pueden llegar a causar, ¿verdad? Podemos tener combinaciones de ellos o en algunos casos, pues que sea solo uno el que lo está afectando. Entonces, lo que son agentes del herpesvirus felino 1, calicivirus, la clamidófila, el micoplasma o incluso pues la bordetela pueden llegar a provocar signos del sistema respiratorio alto. Generalmente la infección se da por inhalación o por contacto, ¿verdad? De las membranas mucosas de la nariz o de la superficie ocular, ¿verdad? Con pues alguna secreción o algún otro paciente o algún otro animal, ¿verdad? Que esté pues infectado y se lo transfiera por contacto. Las bacterias generalmente, en este caso, sí pueden llegar a ser patógenos primarios, ¿verdad? Y aumentar un poco más la digamos, sintomatología del paciente. En la mayoría de los casos, ¿verdad? Suele ser un proceso autolimitante, especialmente en el caso de los virus. Entonces, casi siempre pues, me van a mejorar entre 7 a 10 días. Hay que tener en cuenta que algunos virus pueden mantenerse latentes de una vez resuelta la clínica de la infección, ¿verdad? Como el herpes o incluso el calicivirus. Y si en algún momento pues, el paciente se inmunosuprime y demás, pueden reaparecer los síntomas o que el virus se pueda, pues, sea infectante, ¿verdad? Para otros animales. Entonces, bueno, tener eso en cuenta con los gatillos. Casi siempre afecta a animales jóvenes, aunque a los adultos también puede llegar a suceder, pero en la mayoría de los casos son animales jóvenes y peor aún los que, ¿verdad? Que no se hayan vacunado. Entonces suelen tener pues la infección con mayor severidad y demás. Entonces lo podemos ver desde animales tan jóvenes de 2 semanas de edad hasta pues 4 o 6 meses en general. Y la sintomatología pues es más que todo respiratoria, ¿verdad? Entonces podemos tener estornudos, secreciones oculonasales de aspecto variado. Puede haber fiebre, ¿verdad? Signos sistémicos de depresión, anorexia, ¿verdad? Es bastante común. Lo que es el calicivirus puede también causar úlceras a nivel de la lengua o de las encías, ¿verdad? Y los labios, entonces habría que revisar eso también y puede ayudar también a que el animal pues no quiera comer, ¿verdad? Si tiene pues la lengua toda ulcerada. Entonces hay que muchas veces pues dar situaciones o dar medicaciones, alimentación asistida y demás para que el animal pues esté lo más cómodo posible y que no se complique de alguna infección o desnutrición secundaria a la anorexia.
Puede causar también el calicivirus neumonía, pero no suele ser tan común, casi siempre se queda en la parte respiratoria alta. Lo que es la clamidófila puede provocar más que todo quemosis, que es pues